Bueno, hola chicas y chicos, voy a intentar grabar un poco de explicación sobre este paddle que hice sobre el Philum mollusca. Bueno, es muy diverso, daría para mucho más, porque tiene cientos de miles de especies. Podemos hablar, sí, que la característica más importante, a veces no puede estar, es la concha, que puede ser externa o a veces interna. Recordando un poquito de lo que es la clasificación, ¿no es cierto? Podemos ver, recuerden que es el Phylum Molluscum, ¿no? O Phylum Mollusca. Y después tiene clases, ¿no? Como las clases que son categorías menores, pero que agrupan a individuos similares. Por ejemplo, lo más fácil sería de estas clases los gasterópodos o caracoles y babosas y los bivalvos o almejas. Después tenemos como más conocidos serían los cefalópodos. Las otras clases son menores y menos conocidas, ¿no? Como los poliplacóforos y demás. Es indudable de que antes del Cámbrico, o sea, del principio de la era paleozoica, tuvieron un ancestro que fue anélido, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo veremos después. Vamos a ver si esta está prestada a la computadora, vamos a ver si graba bien y demás. Entonces, ¿por qué anélido? Bueno, ya lo veremos, pero primero vamos a ver lo que sería la anatomía general de un molusco. Un molusco tiene en realidad varias adquisiciones, o sea, varios órganos que le son propios, que no están en otros animales. Por ejemplo, podemos empezar como órgano de desplazamiento, casi siempre, es lo que se llama pie, que lo podemos ver en la babosa, en el caracol, ¿no? Por donde se desplaza, que muchos dicen en cantitos de jardín o de la primaria que caminan con la panza, ¿no? O adivinanzas. Bueno, no es la panza, para nada, es un pie muscular. Acá están viendo 4 grupos, ¿no? Modelo, molusco, primitivo, hipotético, que en realidad existe, se creía que era extinto, pero después ya vamos a ver, se encontró hace poco en los fondos marinos. Bueno, y siempre tienen concha, ¿sí? Que puede ser tanto externa, como en este molusco primitivo, como en las almejas que se llaman bivalvos, porque tienen 2 valvas, ¿sí? Y los gasterópodos o caracoles, que pueden ser de tierra, agua dulce, marinos. Y el que no tiene una concha externa son los cefalópodos, o sea, pulpos y calamares. Sí pueden tener una concha interna, y a veces hay una sola especie que ha quedado hasta nuestros días con una concha parecida a la de un caracol. Pero bueno, ese es una característica, ¿no es cierto? Tener, por ejemplo, la concha. La concha calcárea es secretada por un órgano que también es propio de los moluscos, que es el manto. El manto es un órgano, por así decirlo, glandular, que va a formar esa concha y va a formar año por año y va a marcar hasta las líneas de crecimiento, ¿no es cierto?, del animal. Es muy visible en almejas, por ejemplo. Bien, entonces hablamos del pie, que sirve para la locomoción, ¿sí?, muscular. Es la lengua también que se le dice de las almejas, que no existe, no es la lengua. Después, ¿qué tenemos también? Tenemos la concha, el manto que lo produce, y en la boca un sistema típico que no lo tienen las almejas, porque son filtradoras, que es la rádula, que ahora la vamos a ver. La rádula es como una especie de sierra sin fin, si la tenemos que comparar, y su acción es roer o raer, ¿cierto? Superficies. Son dientes duros hechos de quitina, la sustancia orgánica, pero que en este caso es muy dura. Los cefalópodos, como el calamar o el pulpo, además tienen un pico muy fuerte, córneo y bastante doloroso, a veces mortal, ¿no? Pero bueno, por la presencia de veneno. Vamos a ver un videito acá que explica un poco la diversidad de este grupo. A ver si lo podemos reproducir. Sobre la diversidad, en este caso marina, ¿no es cierto? Parece que no arranca, así que vamos a ir para atrás a ver si lo puedo hacer
funcionar más chiquitito y ahí quizá lo podemos ver. En este caso no se puede ver, pero bueno, cosas que pueden suceder en cualquier familia. Bueno, después lo veremos. Igual recién lo había visto. Bueno, una característica, sigamos, después vemos si lo podemos hacer arrancar. Una característica que comparten con los anélidos es la larva. A veces los anélidos tienen larvas, no las lombrices, pero sí anélidos acuáticos. Tienen una larva que se llama trocófora, que tiene esta parte más oscura, que sería el intestino, tiene una zona con boca y otra con ano, y una corona de cilios, como si fuera el paramecio, que lo rodea. Eso también se encuentra, esta larva tan rara, se encuentra también en el molusco. O sea, no es casualidad. Hay una ancestría común. Y después, el molusco lo único que cambia de trocófora a larva belíger, que la pueden ver acá, ya se formó la concha del caracolcito, pero sigue esta masa citoplasmática, ¿no es cierto?, con cilias, moviéndose ¿en dónde? En el agua, flotando, lo que se forma, lo que llamaríamos el plancton, ¿sí? Bueno, vamos a ver si tenemos suerte ahora. No tenemos suerte. Bueno, véanlo bien, van a ver que está muy bueno, ¿sí? Yo sigo intentando porque soy cabeza dura, pero bueno, ahí está. No se pudo. Bien, vamos a una de las características típicas de los moluscos, la rádula. ¿Ven? Está en la boca y está como una lengua, en realidad una lengua bastante áspera, y está su esqueleto, por así decirlo, es una masa de tejido duro llamada odontóforo. Y la rádula se va moviendo, ¿sí?, al abrir la boca, y esto es muy recomendable si lo quieren algún día hacer un práctico con los chicos, agarrar un caracol de estos de zanja, esos caracoles negros, y primero ponen una pecera chiquitita que se puede hacer bastante finita, la dejan unos cuantos días al sol para que caigan algas y se forme el verdín en el vidrio, y se va a poder ver perfecto cómo el caracol, con una lupa desde afuera, mueve la rádula para comer esas algas. Bueno, precisamente, después lo vamos a ver en acción. De acá hemos hablado de la anatomía de los moluscos, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver, por ejemplo, lo que les mostraba recién. Bueno, este abre, que es la rádula en acción, ¿no es cierto? Ahí este es un caracol de agua dulce, parecido al caracol negro, y ahí se ven los ojos, ¿no es cierto?, y los dos pares de tentáculos. Y ahora van a ver, ese es el pie, todo el cuerpo que está pegado en el vidrio. Ahí abre la boca y sale la rádula. ¿Qué hace la rádula? Raspa la superficie del vidrio de la pecera, ¿sí?, buscando algas, ¿sí?, para ver si se puede alimentar. El vidrio está muy limpio, así que no creo. ¿Ven? Ahí ven la superficie dentada de la rádula, ¿sí?, en este caracol, que se ve perfecto. Bueno, entonces está todo un poco más lento. Esta sería la rádula de un caracol, pero con microscopía electrónica de barrido. Ahí se ven bien los tipos de dientes, entre comillas, no son dientes, pero bueno, que forman la rádula. Por eso ahí se dan cuenta cómo en una noche un par de caracoles o de babosas pueden eliminar una plantita y dejarla toda pelada, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con los calamares y con los pulpos? Adelante de la rádula está esto, que es un pico muy fuerte, córneo, y eso habla de que son depredadores activos, de peces, de otros animales, y en algunos pulpos están conectados a una glándula de veneno, y en Australia, sobre todo, donde está todo lo venenoso, pueden ser mortales, ¿sí? Bien, seguimos bajando. Otra prueba de un origen anélido es esta clase que se llama poliplacóforos. Cada placa sería una concha.
O sea que el manto está segmentado, metamerizado. ¿Quiénes son el grupo de animales más metamerizados, que tienen metameria interna y externa? Los anélidos. Acá vemos entonces una cierta parentesco o por lo menos ancestría con los anélidos. En este caso es metameria externa, ¿sí? En vez de tener un solo caparazón, una sola concha, tienen varios, ¿sí? Por lo tanto tienen segmentado el manto. O sea, tienen metameria interna también, perdón, había dicho externa solamente. Y acá tengo, bueno, se llaman quitones estos animales, ¿no? Quitones. Y ahí lo podemos ver en el video que no pude reproducir, se ven bien. Este es un quitón bastante grande, ahí se ve al secarse, esto que está acá abajo es el manto seco, y acá se pueden ver las placas, ¿sí? Por eso se le llaman poliplacóforos. Bien. Después tenemos, muy conocidos, pero por así decirlo, la forma del cuerpo es aberrante. ¿Por qué? Porque, acuérdense, esto es como un lema. Todo animal que se hace filtrador, o sea, que absorbe agua para sacar nutrientes, por así decirlo, pierde un montón de órganos que no le son necesarios. Por ejemplo, una cabeza, ¿para qué la quiere? Para pensar. Y se pone triste porque dice, como plancton, acá estoy. Bueno, entonces para eso la cabeza no existe. No hay un sistema nervioso desarrollado fuertemente en la mayoría de los bivalvos o almejas. Sí tiene algo que alguna vez, si la conocieron, tiene dos tubitos, que es lo que a veces solamente se puede ver, o el agujerito en la arena que dejan esos tubitos, que es el sifón inhalante, por donde va a entrar el agua y el plancton, que puede ser algas, larvas, etc. Eso a su vez va a pasar al tubo digestivo, el que está acá en verde, ¿sí? Bueno, y también va a entrar agua con oxígeno para esta branquia que está acá, que se llama tenidio, pueda hacer la hematosis, el intercambio. Bien, ¿qué vemos también? Un sifón exhalante. Después de haber hecho todo el recorrido para la alimentación y para la respiración, sale el agua para afuera por el sifón exhalante, que a veces son las dos cosas que se pueden ver nada más de la almeja porque está enterrada. El pie, o lengua, como le dicen de la almeja, que está mal también, es un músculo muy poderoso que hace que se entierre muy rápidamente cuando pasan las olas, ¿no es cierto? Y en algunos casos de especies que viven en las rocas, hay una glándula que se llama esta glándula del viso, que produce un pegamento orgánico, que es el pegamento más resistente que se haya visto. Ahora hay derivados sintéticos que lo superaron, pero hasta los años 80 no había nada que fuera tan duro como esto, ¿no? Y tiene dos músculos muy poderosos, que acá se ven como músculo aductor posterior y anterior. Bueno, tenía que haber empezado por el otro. ¿Qué pasa? Eso cierra fuertemente la almeja, pero es músculo liso. Por lo tanto, su capacidad para resistir una presión prolongada es limitada. Eso lo sabe muy bien, o coevolucionó, la estrella de mar, gran devoradora de bivalvos. ¿Y qué hace? Se posa arriba, en una de las valvas, extrae su faringe, que es como una ventosa, y empieza a tirar. Esa presión constante y no tan fuerte hace que los músculos estos terminen relajándose, se abre y bueno, es el fin de la almeja. Generalmente las dos valvas, eso lo vamos a ver en la clase, se unen por una especie de dientes que son como macho y hembra, como acostumbramos a decir cuando hablamos de cerraduras, y cierran bastante bien. Eso se puede clasificar incluso así por esa charnela. Bien. Acá vemos que es como un GIF este. Acá están los sifones, las branquias, el manto, el pie y la concha de una almeja. Ahí se ve la parte interna, ¿no? Con todos los órganos que los comemos nosotros, ¿no? Que son comestibles. Y ahora vamos a ver el mejillón, y eso que dice viso son filamentos durísimos que se agarran a donde las rocas. Aguanta los oleajes, aguanta todo, ¿no? Con ese pegamento. Bien, hay que sacarlo con cuchillo, ¿no? Generalmente. Bueno,
Este lo voy a agrandar, pero los monoplacóforos, que son estos, tienen una sola, a diferencia de los poliplacóforos, los dos son muy primitivos. ¿Por qué? Porque tienen metamería. Este neopilina, el monoplacóforo, se creía extinto desde la época de los dinosaurios, hasta que se dragó un fondo marino y entonces ahí se lo trajo vivo. ¿Qué tiene? Van a ver que tiene, del lado de afuera tiene una sola concha, por así decirlo, ¿no? Muy primitiva. Pero el lado interno lo que tiene es metamería interna, donde se ven los vasos sanguíneos metamerizados en septos. ¿Y qué más? Septos donde hay branquias, que son estas estructuras oscuras. Bueno, elegí una fotito, un dibujito de poca resolución. Pero bueno, fíjense, la metamería. No hay una sola branquia o dos, sino que están septadas. Esto nos habla también de su origen anélido. ¿Sí? Bien. Seguimos bajando un poquito. Bueno, acá estábamos, ya que estamos con bivalvos, los tipos de sifones, ¿no? Un bivalvo, si vieron en la playa, tanto sea de río como de mar, demás, se entierran rápidamente, con el pie es muy poderoso, ¿no es cierto? Y se entierran y a veces se ven nada más que los sifones o solamente los tubitos que quedaron en la arena producto de la respiración. Quizás si van a algunas lagunas, Chascomús por ejemplo, o arroyos de acá de Varela o del Gran Buenos Aires, en cualquier lado, yo digo Varela como si todos vivieran en Varela, van a encontrar almejas de río, que son así o más grandes todavía, y tienen dos estructuras de concha. Un calcio común, que es, por así decirlo, no tiene brillo, y el aragonito, que es un calcio que es refractario, hace refracción con la luz, y entonces ahí es lo que llamamos nácar, ¿sí? Lo que llamamos nácar. Bueno, y deja unas marcas que son visibles. Acá está esta marca que yo la marqué, valga la redundancia, con lápiz. Acá y acá son los músculos abductores. Y esto, que sigue toda la concha, es el límite del manto. El manto está produciendo nueva concha en donde, acá, y ven las líneas de crecimiento. Bueno, es bastante linda esta. Del otro lado es verde. No sirve para comer. Bueno, en los caracoles, tanto de mar como de tierra, se da un fenómeno extraño. Cuando son larvas son totalmente simétricas, bilaterales, pero después la torsión que tiene en hélice le hace dar una pseudo asimetría, ¿sí? Porque ya ven que, por ejemplo, sigan el recorrido del intestino, del sistema digestivo, y van a ver que se retuerce por todos lados. Entonces, sin embargo, es bilateral, pero tiene una pseudo asimetría producto de lo helicoidal de la concha, ¿no es cierto? Bueno, como verán, tiene ojos, ¿sí? En sus tentáculos. Quien de niño no se ha cansado de tocarle los ojos para que lo retraigan en esos tentáculos. Y tiene unos tentáculos menores, todos conectados al ganglio cerebroide, y esos tentáculos menores sirven para el tacto y el olfato. La boca, acuérdense que tenía una rádula. Bueno, y después tiene los órganos genitales. Bien, seguimos viendo aquí. Todo rápidamente, ¿no? Después yo le daré unos cuestionarios como hicimos con los otros grupos y usaremos el Hickman o algún libro como para profundizar. Este sería el cefalópodo, ¿sí? Cefa, cabeza, cefalos, cabeza, podos, pie, o sea, pies en la cabeza, ¿no? Como lo ven acá. Bien, los tentáculos en este caso pueden ser 10, 8 para capturar las presas y moverse, si es que están en el fondo, en el caso de los pulpos, y los dos más largos que tienen que ver con la reproducción, con el apareamiento y demás. El nivel de inteligencia, o sea, de desarrollo del cerebro y del ojo, son los más avanzados en los invertebrados. El ojo prácticamente, por razones de evolución convergente, se dice, o sea, no tenemos nada en común, es muy parecido al ojo cámara humano o de vertebrado. Sin embargo, ellos, por así decirlo,
lo inventaron, no existe el invento en biología, pero bueno, lo desarrollaron más o menos unos 400 millones de años antes que nosotros. Por lo tanto, es otra formación. Ahí ven debajo del ojo la mandíbula con el pico y detrás la rádula. El pico es muy fuerte para capturar peces, desgarrar y demás. Son bastante agresivos. Y van a ver que después viene una estructura, ¿no es cierto? Que es el manto, que forma la parte más larga. Está hueco, están las gónadas, o sea, las branquias, la estructura digestiva, pero hay un gran sifón, ¿sí? ¿Cómo funciona? Funciona como un sifón de soda, en realidad. Cuando el animal está en aprietos, o quiere desplazar, o quiere capturar una presa, ¿qué hace? Exhala el agua rápidamente y se desplaza a una gran velocidad hacia atrás, diríamos, ¿no? Se mueve la parte posterior hacia adelante. Bien. Y tiene branquias también, obviamente. Y el saco de tinta por si tiene que hacer como una especie de escape o confundirse, larga esa tinta que confunde. Esperen que acá tenemos un problemita, vamos a ver si lo solucionamos. Ahí está. Bueno, otro cefalópodo podría ser el pulpo, que puede nadar también, pero en general elige los sustratos rocosos para esconderse. Bueno, tiene un sistema digestivo, tiene un cerebro muy desarrollado, ¿sí? Tiene también sexos separados y ¿qué más podemos decir? Que tiene rádula, pero también tiene pico. Por eso le dicen pico de loro, ¿no? Y en algunas especies pueden ser mortales, esa mordedura, ¿no? Hay más o menos pulpos de 8 metros de diámetro, ¿no? Los más grandes. Bien, estamos viendo las clases así a vuelo de pájaro. Esta clase es la gasterópoda o gastrópoda, que son los caracoles y babosas. Bueno, generalmente de tierra. Ese caracol africano que tiene, no sé, una señorita ahí, es bastante grande, pero bueno, está con un efecto de zoom, está hecho como más grande. Puede llegar a tener 12, 15 centímetros, son africanos, pero no sé por qué se les ocurrió a los brasileños traerlo. No se pueden comer porque son tóxicos, así que lo que hacen los caracoles es comerse todo. Y ya están en misiones, o sea que son bioinvasores, ¿sí? Eso es cuando hay una especie que no tiene competidores, no tiene depredadores naturales y va a otro continente, se expande sin límites y causa estragos. El de la derecha es un caracol de tierra común, donde ven los dos pares de tentáculos, uno con los ojitos y el otro no. Abajo, a la izquierda, esa de color naranja es una babosa pulmonada. Todos tienen pulmones, pero el pulmón es muy evidente, ahí el opérculo, esa abertura, ¿no? Que tiene arriba. Y en el extremo inferior derecho es un caracol que se llama rapana venosa, que yo lo suelo recoger en San Clemente, hay muchos, no en otras playas, en San Clemente, y vino con los buques cargueros, las larvas vinieron con los buques cargueros de China y están haciendo un desastre. ¿Por qué? Porque se alimentan de otros de su familia y están empezando a prosperar demasiado. Bien, entonces eso hay que tener cuidado. Bueno, acá vemos distintos tipos de cefalópodos. Arriba tenemos la sepia, fíjense el ojazo que tiene, una visión perfecta, cambia de color, después en el video lo van a ver bien. El pulpo, que también cambia de color de acuerdo, tiene unos cromatóforos que lo hacen cambiar pero inmediatamente de color. Algunas sepias son iridiscentes, que tienen coloración luminosa. Este seguro les llama mucho la atención porque es el calamar gigante que vive en las profundidades del mar. Cuando muere alguno y sube, la despresurización lo destroza. Entonces nunca están muy completos, ¿sí? Y ahí se ve el enorme pico. Si agarrara la mano de este científico se la saca. Y como remanente, como fósil viviente, queda el Nautilus, un nautilo, que tiene una concha llena de septos, de cámaras donde vivió mientras era más chico, y un ojo perfecto también, muy bueno, pero tiene muchísimos tentáculos, ¿no? Bueno, este es
un lejano pariente de los amonites que dominaron en la era primaria y en la era secundaria. Bien, seguimos bajando. El calamar gigante, entre los vikingos antiguos, generó la leyenda del Kraken, que la vemos acá en la izquierda, que está directamente se está tragando un galeón, no un barco vikingo. Y ahí vemos a la derecha la realidad, ¿no? Ahí vemos a un joven islandés tirado en el piso con un kraken, bueno, con un calamar gigante que llegó a las playas. Generalmente estos animales viven de los 1000 metros de profundidad hacia abajo, zona totalmente sin luz. Y son la presa preferida de los cachalotes, unas ballenas que son capaces de, con dientes, ballenas con dientes, la famosa Moby Dick, que son capaces de bajar hasta 4000 metros de profundidad y tienen, el alimento es el calamar gigante que puede tener 15 metros, repito, y tienen a veces marcas, los cachalotes, de que de esas tremendas batallas, porque ellos no muerden, pero el calamar se defiende con su tremendo pico y muchos vienen con marcas de las ventosas que les quedan para toda la vida. Así que, si bien el kraken así no existe, pero bueno, se habrán asustado los vikingos cuando vieron uno de estos, ¿no? Bueno, acá tenemos una propaganda que se difunde por el Partido de la Costa, o se difundió, que es el rapana venosa. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque tiene, a diferencia del caracol negro, que es uno que abunda, el que pone los huevos redondos y que parecen pelotitas, este tiene una coloración más como de tropical acá adentro, coloración más linda, y tiene doble fila de puntos. Bueno, se recomienda siempre matarlo, ¿no? Para que no se reproduzca, porque se alimentan de mejillones, ostras y almejas. Y así que por eso se le pone el cartel de buscado como en el viejo oeste. Bueno, acá creo que ahí está. Seguimos. Ese era un bioinvasor. Otro bioinvasor es el caracol africano que hablamos recién, que muchos lo venden en las playas donde venden caracoles, lo venden el caracol este. Esperemos que no baje más. Y uno que es un bioinvasor muy antiguo, el más antiguo, llegó en el 75. El primer registro se tiene en el 75. Vino con barcos cargueros también de Asia. Es de agua dulce, es del río amarillo de China, del Yangtze, o sea, salió de Shanghái el barco, con las larvas planctónicas, y cuando tiraron el agua en el puerto de Buenos Aires, salieron los pequeños mejillones dorados, mejillón tigre. Son de agua dulce. ¿Dónde los podemos ver? En una piedra, por ejemplo, en el río de Quilmes, en la bajante. ¿Cuál es el problema? Forman bochones, arrecifes, le sacan el alimento a otros especies autóctonas, pero otra cosa peor para el hombre. Tapan todas las cañerías que desagotan o toman agua o la desagotan. Casi causan una tragedia nuclear en el reactor de Atucha, porque se quedó sin agua y cuando se queda sin agua se empieza a recalentar el reactor. Ven ahí, lo que tienen a la derecha es un tubo cortado y fíjense la sección que queda libre para el agua. O sea que empezó en Buenos Aires en el 75. Actualmente ya pasó Paraguay, todo Paraguay, y está en el Mato Grosso en Brasil. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. O sea que es una plaga tremenda. Pero esto de las bioinvasiones es un fenómeno que no creo que pare, porque todas las mercancías se hacen por barco y bueno, y es cruzado, ¿no es cierto? También. Ahora estoy otra vez probando. Bueno, ahí está abriendo. Y con esto terminamos. Voy a dejar solamente que el video se exprese solo. El grupo zoológico de los moluscos comprende más de 100.000 especies. Muchas tienen una gran importancia ecológica, económica e incluso sanitaria, ya que algunas pueden transmitir enfermedades. Incluye organismos con una gran variedad de formas, tamaños y ciclos biológicos. Sus dimensiones son muy variables,
ya que hay desde especies que miden pocos centímetros hasta otras que tienen varios metros de longitud. Los cefalópodos, es decir, pulpos, sepias y calamares, son algunos de los tipos de moluscos que se encuentran en las aguas de todos los mares. Este animal que estamos viendo es un pulpo. Está en la puerta de su madriguera, donde tiene preparadas algunas piedras para tapar la entrada y disimular su presencia. La sepia es otro cefalópodo. Su cuerpo aplanado está rodeado por un manto que usa para nadar y para mantenerse quieta en el agua. Como en todos los cefalópodos, la región de la cabeza está bien diferenciada. En ella destacan 2 ojos y 10 tentáculos, 8 de cortos y 2 más largos que utiliza para capturar las presas. La coloración de las sepias es de tonos marrones, pero la pueden modificar para adaptarla al color del fondo donde se encuentran. Para capturar presas o escapar de sus depredadores, a veces debe nadar a mayor velocidad. Para ello, expulsa agua violentamente por una abertura corporal llamada sifón. Por él los cefalópodos también liberan la tinta cuando alguien les molesta. Se trata de una sustancia de color oscuro que forma una nube alrededor del animal. Esto le permite huir sin ser visto. En época de reproducción, durante la primavera, se puede ver cómo los machos presentan una coloración a rayas muy característica. Durante el apareamiento, el macho introduce en la hembra la llamada cápsula seminal, en la que se encuentran los espermatozoides que permitirán fecundar los óvulos. Después de unas horas, las hembras depositan los huevos sobre algas u otros elementos resistentes que encuentran en el fondo del mar. Los huevos eclosionarán a los 2 meses aproximadamente. De ellos saldrán pequeñas sepias de 1 centímetro de longitud. En muchos lugares rocosos del litoral, donde rompen las olas, viven los mejillones. Son una de las especies más conocidas de moluscos de la clase de los bivalvos, es decir, moluscos que tienen una concha formada por 2 valvas duras que protegen las partes blandas del cuerpo del animal. En uno de los extremos, estas valvas están unidas por estructuras elásticas. Entre las valvas también hay unos potentes músculos que permiten al animal separarlas o cerrarlas cuando quiere. La concha de los moluscos, segregada por células que hay en los tejidos del manto, está hecha básicamente de carbonato de calcio. Los bivalvos acuáticos hacen circular agua continuamente por el interior de la cavidad donde tienen las branquias, lo que les permite respirar y, a su vez, alimentarse de partículas de materia orgánica y organismos planctónicos. Esta otra especie, la nacra, es el bivalvo más grande que hay en nuestras aguas. Algunos ejemplares pueden vivir muchos años y llegar a casi 1 metro de longitud. Así como hay especies de bivalvos que viven unidas al sustrato, otras, sobre todo las que viven en fondos blandos, pueden realizar desplazamientos cortos. Se mueven tanto horizontalmente por encima del fondo como verticalmente, hundiéndose en la arena o saliendo de ella. Este molusco se desplaza abriendo y cerrando las valvas rápidamente. Esto crea unas fuerzas hacia atrás que le permiten desplazarse a algunos metros de distancia dando saltos. Muchas especies se entierran en la arena. Es el caso de esta navaja. También hay bivalvos que se desplazan por encima de la arena y después se entierran. Estas almejas pueden arrastrarse por el fondo gracias a la ayuda de su pie musculoso.
Cuando encuentran el lugar adecuado se hunden de nuevo en la arena, quedando a la vista tan solo los sifones. Otro grupo de moluscos son los gasterópodos. Estos animales tienen la zona de la cabeza bien diferenciada, un pie musculoso que les permite desplazarse y una concha que en algunos grupos se ha reducido o incluso ha desaparecido. Muchos gasterópodos tienen la capacidad de retraerse dentro de la concha. Es curioso observar cómo en la parte de fuera del pie muchas especies tienen una estructura circular más dura, el opérculo, que sirve para hacer una especie de tapón que les protegerá cuando se escondan dentro de la concha. Para muchas especies, sobre todo para las que tienen conchas grandes y pesadas, como es el caso de esta cañadilla, desplazarse por el fondo significa hacer un gran gasto de energía. La compensación a este esfuerzo es que siempre tienen donde esconderse cuando hay peligro. En estas imágenes se pueden observar los tentáculos de la zona de la cabeza, donde los gasterópodos tienen los ojos. También hay moluscos gasterópodos que no se pueden mover. No lo parecen, pero estos tubos sólidos unidos a las rocas del fondo también son gasterópodos. La diferencia es que después de un corto periodo de vida planctónica, las larvas de estas especies llegan al fondo y se mueven sobre el sustrato. Cuando encuentran un lugar con las condiciones adecuadas, desarrollan una concha en forma de tubo que sueldan a las piedras del fondo. Podemos observar que también tienen tentáculos en la zona de la cabeza y un rudimentario opérculo para protegerse. También hay moluscos gasterópodos que no tienen concha o que tienen una muy reducida. Son los llamados opistobranquios, conocidos también como babosas de mar. Estos animales tienen en la zona de la cabeza dos tentáculos olfativos llamados rinóforos. La parte dorsal o de la espalda de su cuerpo está recubierta por el manto y tienen un pie que les permite moverse por el fondo. La ausencia de concha hace pensar que se trata de organismos que están muy desprotegidos ante los depredadores, ya sean otros invertebrados o peces. Pero nada más lejos de la realidad. Estos animales han desarrollado diferentes mecanismos de defensa. Por ejemplo, segregan sustancias tóxicas o de sabor desagradable o acumulan elementos urticantes con los que disuaden a sus posibles agresores. Muchas especies tienen coloraciones vistosas. Es una manera de advertir a otros organismos de su peligrosidad. Dentro del grupo de los opistobranquios hay algunas especies que son herbívoras y otras carnívoras que sobre todo se alimentan de nidarios y esponjas. Además de las clases de moluscos vistas anteriormente, hay otros grupos con un menor número de especies. Un ejemplo son los poliplacóforos, que viven escondidos entre las piedras y las rocas del fondo. Otro de estos grupos es el de los escafópodos o colmillos de elefante, que viven enterrados en la arena. Los moluscos pueden vivir en una gran variedad de ecosistemas de nuestro planeta. Entre los organismos marinos hay moluscos que viven en el bentos, pero también encontramos especies pelágicas y planctónicas. Sin embargo, la mayoría de ellas forman parte del plancton marino durante la etapa larval. Hay muchas especies que viven en lugares fácilmente accesibles para las personas, lo que permite su observación, aunque esto debe hacerse con precaución, ya que a menudo se encuentran sobre las resbaladizas rocas del litoral. Bueno chicos, espero que se haya grabado. En cualquier momento ahora lo subo. Hasta luego.